Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de Visibilicemos. Hoy vamos a tratar un tema, como ya sabéis, tabú en la sociedad y que a veces es muy difícil de hablar, van a ser la sexualidad y las ITS. Es algo con bastante importancia y que, como decimos, a día de hoy poco se habla y que incluso te puedes llegar a sentir hasta juzgado. Así que para ello hemos traído aquí a otra psicóloga y sexóloga en Alborabide, Bilbao, Lourdes Lavado. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muchísimas gracias. Y bueno, así para empezar un poquito con este tema que tiene salsa, ¿no? Me has dicho que tiene para rato. Tiene tomate. Quiero que lo primero que me cuentes sea que en este pleno 2025, en esta época, ¿cómo veis vosotras desde vuestras consultas, desde vuestros talleres, cómo definiríais a día de hoy la sexualidad? Pues la sexualidad no solo no se ha hecho más simple, sino que se ha hecho más compleja. Nosotras lo que vemos es que las personas están más agobiadas, muchas veces pues con todo lo del LGTBI pues tienen, pues bueno, se enfrentan a situaciones que quizás antes pues no se enfrentaban. Ahora la ley es más permisiva, permite las intervenciones, es más fácil, se juzgan menos socialmente, en principio, ¿vale? Porque luego llegamos a la parte personal, donde tienes a tu amiga, a tu madre y a tu padre, y ahí a lo mejor ya no te entienden. Se entiende mucho en plan social, sí, por supuesto, si yo estoy en un cuerpo en el que no me siento cómoda o cómodo, ¿por qué tengo que estar prisionero en ese cuerpo? Puedo hacer un cambio, ¿por qué no lo voy a hacer si yo no me siento así? Pero luego no es tan fácil, emocionalmente atreverse, sentir los apoyos cercanos, que son en realidad los que nos afectan en nuestro día a día, ya no es tan sencillo. La ley ha cambiado, pero la emoción todavía estamos un poco lejos. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos da tanta vergüenza hablar de sexualidad, de sexo, de relaciones? ¿Por qué nos cuesta? Pues porque al principio todo era tabú, ¿no? No podíamos hablar de sexo porque eso era ser discreto, ser correcto, sobre todo, ¿no? La palabra correcto, entonces no se hablaba. La educación sexual, que era la educación del silencio, porque no decir nada también es decir mucho. Entonces, cuando no nos contaban nada, ¿no? Yo con mi edad, que tengo 57, y en casa no se hablaba absolutamente nada de sexo, me estaban hablando mucho. Me estaban diciendo, de esto no tienes que hablar. Esto es algo muy privado y a poder ser que no exista. Los mitos que nosotros teníamos a nuestras edades es, si te haces una paja tienes granos. Te vas a quedar ciego. No sé qué. Te hacías una paja porque te la hacías y resulta que al día siguiente te sentías súper culpable, era como que algo malo te iba a pasar ese día, ¿no sabes? Como que iba a venir un castigo divino y vamos, pues yo que sé, un rayo te iba a fulminar de la misma. Entonces, pues claro, pues todas esas cosas pues ha costado mucho, ¿no? Irlo superando, poder hablar abiertamente, ¿no? Es que te quería preguntar también un poco sobre esto porque echando la vista años atrás con todo lo que hemos evolucionado, ¿cuántas herramientas se han llegado a crear a día de hoy para poder hablar de esto? ¿Cómo se crea un espacio seguro para poder hablar de sexo? Pues mira, se puede crear un espacio seguro en la escuela, desde pequeñitos. Yo siempre me decía, a ver si en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? ¿Cómo les voy a hablar? Yo tengo 2 hijas, ¿cómo les voy a hablar a mis hijas de sexo? A ver si yo ahora lo voy a dejar como para cuando mis padres un día me dijeron, bueno, hija, te tendremos que decir algo y tal y no sé qué. Y yo les dije, ¿de qué? Y a mí ya no me tenían que contar nada, ¿no? Yeah. Y tal. Y yo me daba cuenta de que yo no necesitaría nunca sentar a mis hijas, ¿no?, en la mesa conmigo y contarles nada, porque lo iba hablando, sin darme cuenta. Mi puerta del baño no tiene pestillo, mis hijas me ven ponerme un tampás, bueno, me veían, ponerme un tampás, quitármelo, ducharme, que si pelitos, que si no pelitos, que si tal, que si cual. Entonces, tú vas creando espacio seguro, porque muchas veces delegamos al colegio, y lo importante es que el espacio seguro le generemos también en nuestra casa, desde pequeñitos y desde pequeñitas, que podamos hablar de todo. Y luego no tenemos por qué saber de todo.
¿no? Yo siempre que me han hecho una pregunta y no me la he sabido, porque yo de todo no sé, ¿eh? Digo, ay, no me lo sé, no te preocupes, que lo voy a echar un vistazo. Y lo echo un vistazo, y lo miro y se lo digo, y ya está. Entonces, el espacio seguro, desde casa. Vamos a dejar de delegar la responsabilidad a las instituciones, porque es tan fácil, como yo no me atrevo a hablar de eso, que se lo cuenten en clase. Pero es que, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es que nos sentimos también, si una persona quiere hablar con sus hijos, con sus hijas de Pues sexo, ¿a qué edad lo tengo que hacer? ¿Y por qué se lo estoy haciendo ahora y el vecino todavía no lo ha hecho? Es que me va a juzgar por hacerlo. Es muy pequeño, es muy mayor, es muy tal, es muy cual. Yo te comentaba, ¿no?, que yo no he visto la edad. O sea, desde el minuto 0... mis hijas tenían un libro de sexo en casa y yo recomiendo que lo tengan. ¿Qué me está pasando? Crecer no sé qué, no sé cuánto, muchas cositas, ¿no? Y tal. Entonces, si ellas lo ven natural y lo van viendo y te van preguntando porque tú les vas respondiendo sin vergüenza, ¿vale? Pues claro, ellas se van atreviendo y se van soltando, ¿eh? Si tú respondes desde la vergüenza, a lo mejor la próxima no te preguntan para que no te sientas incómoda. Claro. O porque también les hace sentirse avergonzados o avergonzadas, ¿no? Entonces, la cosa es que lo digas desde la naturalidad, ¿no? Y si no puedes, les diga, bueno, me da apuro hablar un poco de esto, pero no te preocupes, que tal. Porque es muy importante que sepamos que en la calle nos apañamos, ¿eh? Y generalmente nos mal apañamos. Si yo le pregunto a alguien que es de mi edad y yo soy un adolescente y está en la misma situación que yo, ¿qué me va a contar? Pues lo mismo que yo sé. Nada. Nada. O nada bien. O nada bien. O con tanta información como hoy en día tenemos, nosotras decimos que no tenemos educación, que tenemos información deformada. Entonces, tanta información deforma sin una educación de base, ¿no? Yo qué sé, hace muchos años, ¿no?, cuando se empezó a través del SIDA, en los años 80, 90, ¿no?, a tomar conciencia de las enfermedades de transmisión sexual, ¿vale?, así ya de forma muy clara y muy específica, salió una campaña que era el póntelo, pónselo. Y nosotras, desde la sexología y demás, decíamos, bueno, póntelo, pónselo, ¿será para qué, no? Si yo no voy a echar un polvo o no voy a follar, ¿para qué me lo voy a poner? Claro. Será así, es que voy a echar un polvo. Si no, no tengo que ponerme nada, ¿no? Entonces, detrás de todas esas cosas, de toda institución, tiene que haber una educación, porque si no estamos deformando, estamos llevando la sexualidad todo el rato a la coitalidad, ya sea heterosexual, ya sea homosexual, me da igual, ¿eh? Siempre es coitalidad, genitalidad, y nos olvidamos del cuerpo. Cuando en la consulta nos preguntan, oye, Lourdes, ¿dónde está el punto G? Las chicas, ¿no? Y yo les digo, vale, sí, ya te lo cuento, ¿no? Tú introduces 2 deditos en tu vagina hasta la segunda falange, así, y ya te lo estás tocando. Es como un bultito que parece como un garbancito más rugoso. Vale, ese es tu punto G, pero que sepas que el punto más erótico por excelencia es tu piel. Y tú tienes piel en todos los lados de tu cuerpo. Tienes el punto A, el B, el C, el G, el H, el D. Los chicos, la próstata, es su punto G. Los heteros ya se empiezan a tocar un poco el ano, pero hasta hace muy poco no se lo tocaban porque, ostras tú, a ver si me va a gustar y es que soy gay. Bueno, yo creo que a día de hoy todavía eso lo siguen pensando muchos, ¿eh? O sea, yo conozco gente de mi edad que a día de hoy tiene esa creencia. Y claro, no porque sea normal, porque no es normal, porque al final tenemos que quitarnos del que te gusten unas cosas u otras con el sexo, ¿no? Con la sexualidad. Pero creo que a día de hoy todavía falta trabajar un poquito eso, ¿no? El saber diferenciar el placer de los gustos que tiene cada uno y de que no te van a, no sé, no te van a encasillar, ¿no? Exacto. Por los gustos que tenga cada uno. Eso es, a ti te puede encantar jugar con el ano y ser una chica, un chico, lo que tú te veas, ¿no? Ser hetero, ser gay, ser bi, da igual. A mí me encantan las palmeras de chocolate
Eso no define mi orientación, ¿no? Ni mi sexualidad, ni nada de nada. Y me encanta. Es que nos tendemos a encasillar. Las casillas nos sirven para orientarnos, pero también nos acotan, ¿no? Nosotras siempre hemos dicho que es un continuo, desde la homosexualidad hasta la heterosexualidad. Tú puedes estar aquí, en cualquier lado. Y gustarte lo que te guste. Sea. Y eso no te tiene por qué poner una etiqueta. Entonces, vivir sin etiquetas, yo creo que es vivir un poco más en la tolerancia y en la libertad. Y eso es muy importante. Pero para eso tenemos que ampliar nuestra capacidad mental y emocional. Y eso también cuesta. Es que relacionado un poco con esto, con el tema de las creencias que hay, porque te gusta una cosa, porque te gusta otra, vosotras en consulta, ¿qué mitos, qué creencias seguís escuchando a día de hoy con todo lo que ha cambiado, ¿no? El tiempo, con todo lo que ha cambiado en estos últimos años? Pues fíjate, nosotras las cosas que más nos chirrían, ¿no? en la consulta, cuando nos vienen con cosas así, son, por ejemplo, el tamaño del pene. Sigue estando el tamaño del pene. Nos siguen viniendo chicos. Da igual su sexualidad, su orientación, da igual su identidad, ¿no? Da igual que si tienen el tamaño del pene adecuado, que si es pequeño, que si es estrechito, que si es tal, que si es cual. Bueno, esa es una. Luego, tendemos mucho a confundir la virginidad con la rotura del himen. Para empezar, el himen no se rompe, se ensancha o se rasga o se tal o se cual, y el himen puede tener un agujero enorme, miles de agujeritos, 3, 4, o sea, es distinto. Y eso no tiene nada que ver, ¿eh? Seguimos encasillándonos, ¿no? Yo qué sé, con prejuicios que son de otro siglo ya, ¿no? Que son del siglo XX, sí. Que tengo que ser virgen para llegar al matrimonio, que tal. Mira, yo recuerdo hace muchos años, tenía una paciente de Galicia y en su casa eran, pues como en la mía, muy estrictos, mis padres también, ¿no? Y tal. Y le decían que el himen era el sello de la casa. O sea, imagínate qué presión, ¿eh? Es decir, esta chica hacía de todo, podía hacer de todo. Chupar, besar, morder, acariciar, por el ano, por donde le diese la gana. Pero el sello de la casa no se podía romper. O sea, es que somos absurdos. Los seres humanos llegamos al absurdo. Totalmente. Entonces, ¿tú eres virgen? ¿Por qué? Porque tengo un himen ahí que no ha pasado nada para allá adentro. Es absurdo, ¿no? Totalmente. Entonces, estas cosas pasan. Hay algo que me crea muchísima curiosidad, ahora volvemos a la conversación, y es que digas que en tu casa eran muy estrictos. Claro. Y que tú hayas acabado dando clases de todo aquello que a ti no te enseñaban, ¿no? O sea, ¿cómo fue esto? Porque normalmente tendemos a seguir los pasos que hemos vivido en nuestra casa. Tú rompiste esas barreras, ¿no? Yo he sido muy curiosa toda mi vida. He sido muy curiosa, la curiosidad me mata. Entonces, mis padres eran muy mayores, hace mucho que han fallecido, eran muy mayores y venían de la educación que venían, no eran culpables de nada, venían del tabú, de no decir nada, ¿no? Venían de tener otros padres donde el coito era en la cama, a oscuras, ellas con un camisón con un agujero. O sea, ¡ostras! Esos padres han educado a mis padres. Entonces, ¿qué les puedo pedir? Pero yo era muy curiosa. Entonces, y me gustaba mucho la sexualidad, y yo descubrí muy pronto el orgasmo cuando era pequeñita. Yo me acuerdo, que no sé qué años serían, pero estaban dando Cañas y Barro en la tele. Cañas y Barro, una serie que, vamos, fue súper famosa porque, claro, solo teníamos 2 cadenas, la 1, la 2, y entonces casi todos veíamos lo mismo. Claro. Teníamos siempre al día siguiente que hablar. Entonces estaban dando Cañas al Barro y yo me acuerdo que no nos dejaban verla en casa porque tenía escenitas y yo estaba así, puesta así como por detrás de la puerta y tal, oyendo y tal, y de repente hablaron del orgasmo así como de una forma tal y dije, ¡ay, va! Si eso es lo que hago yo, masturbarme y tener un orgasmo, ¿no? A mí nadie me lo había contado. Yo la primera vez que tuve un orgasmo en mi vida creí que me había roto por dentro. ¡Ostras! Y que iba a empezar a salir sangre por todos los lados. Sí, no entendías por qué tu cuerpo estaba viviendo esa sensación. Claro, y me quedé ahí quieta para ver si yo me desangraba.
Y mira, no me desangré. Entonces al día siguiente volví a probar y volví a no desangrarme. Y el claro, placer, y a todo esto notabas de que no te desangrabas y encima te estaba dando placer. hombre, claro, quería repetir, claro, porque te daba placer, pero todo eso era tabú. Pero yo, como era muy curiosa, hablaba con mis amigas y les contaba, oye, fijaros, anoche tal, tocándome no sé qué y tal, y me pasó esto y tal, y algunas, pues bueno, te miraban como las vacas al tren, y otras pues también te decían, pues yo también, pues tal. Y yo empecé con las amigas, como a poder hablar con mis amigas de verdad. No, no, o sea, poder hablar, ¿no? Y en casa seguir rompiendo tabú, ¿no? Porque en mi casa mis hermanos son muy mayores y, bueno, he podido ser un poco ovejilla negra, pero no, más o menos, y tal. Y me acuerdo que un día mi madre, la pobre, me viene y me dice, mira, que me ha dicho la vecina que ha llevado a su hija a los centros de planificación familiar para que le den la píldora, y tal, y no sé qué. Y me dice, hija, tú... Y mi madre ahí se tiró un largo. Hija, ¿tú quieres ir? Le dije, ama, yo ya he ido. Y tal, yo ya he ido y yo no tomo píldora porque no me gusta tomar estrógenos y tal. Todavía no me dedicaba a esto, pero estoy usando, y le enseñé, estoy usando el diafragma. Y yo a mi madre le enseñé el diafragma, la crema espermicida y tal, y no sé qué, y mi madre... Bueno, hija, tú no se lo digas a Ita, bueno, a Apa, que me decía, tú no se lo digas a Apa, y tal, y yo, vale, mamá, vale. Y así, y poco a poco va rompiendo. Y luego, pues, como siempre he sido muy curiosa, pues quise hacer más. Y entonces fui donde mi gran amigo y compañero Carlos Yuste a hacer monitora de educación sexual y planificación familiar, y luego ahí ya continuó la andadura, ¿no? Los siguientes másters y tal, ya enfocados. ¿Y nos puedes explicar en esta historia que nos has contado lo que le contaste a tu madre, qué es lo que estabas tomando, qué es lo que estabas utilizando? Sí, yo estaba... a día de hoy igual o no está visto, no se utiliza o... Eso ya está... pasado, ¿no? Pues está pasado para que la gente de mi edad, sobre todo, mira, ¿no? Sepamos... Los primeros anticonceptivos de la historia eran esponjas marinas impregnadas en limón. ¿Vale? Porque el limón te hace que tengas un pH ácido en vagina y entonces los espermatozoides no tienen mucha movilidad, ¿vale? Y viene desde los egipcios, ¿vale? Luego se cogían las vejigas de las ovejas y tal y se ponía como dentro de la vagina como para taponar. De ahí viene el diafragma, que era lo que yo empecé a usar como método anticonceptivo. ¿Vale? Bueno, yo usaba el preservativo, que conste. Importante. Que conste. El método anticonceptivo por excelencia es el preservativo. Para mí no hay otro. Para mí. A mis hijas, preservativo. Cuando damos educación sexual, preservativo. Porque es un método de barrera. No solamente te previene de enfermedades de transmisión sexual no solamente te previene de embarazos, te previene de enfermedades de transmisión sexual. Y es el preservativo, es el método por excelencia para los chicos que mantienen relaciones sexuales con chicos, para las chicas con chicos, para si utilizamos el mismo vibrador, tú conmigo y yo contigo, pues nos ponemos el preservativo y lo cambiamos para no usar el mismo. O sea, es el método. No hay otro. Todo lo demás, las hormonas, pues yo no soy partidaria, por ejemplo, ¿no? Y tal. Entonces, yo empecé a usar el diafragma, como te digo, y el diafragma era un aro que se encajaba en tu cuello de útero. Tú te lo metías así doblado, te ponías de cuclillas, lo empujabas y lo habías untado previamente con espermicida, una crema espermicida, y en el cuenquito es como un capuchón, le echabas también espermicida. Y tú salías así de tu casa, con el diafragma puesto. Vale. Y cuando ibas a mantener la relación, ¿no?, sexual, coital, te colocabas la crema espermicida, que era como un tubito, como si te das el ginecanestén, lo que nos damos para los hongos y tal. Es un tubito que tú lo llenabas de la pomadita esa, que en ese caso era la crema espermicida, te lo introducías en la vagina, te chutabas, y ya estaba tu vagina llena de espermicida. Entonces, la fiabilidad del diafragma,
Pues ahora mismo no me acuerdo, la verdad, pero andaría entre un 70, un 60%, porque claro, lo metías con Ya, sí, espermicida. cuidado, ya eso te iba a decir. Claro. Entonces, pues bueno, pues así. Pero vamos, yo a los jóvenes y a las jóvenes lo que les diría es preservativo. Preservativo, preservativo y preservativo. Que se dejen de hormonar, que tienen muchos años por delante las chicas. Sí. Tienen muchos años por delante para hormonarse. Y no se suele comentar, pero si somos fumadoras o sois fumadoras o tal, hay una gran relación con trombos entre lo que es un anticonceptivo oral y la posibilidad de trombosis, si eres fumadora. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Preservativo. Yo no he usado nada que no haya sido preservativo y lo que era el diafragma, y porque se me rompió un preservativo y me emparanoyé. O sea, y ya está. Y la píldora el día después, joder, por favor, no tomarla así alegremente. Es una bomba hormonal, cuidaros, quereros. Y para quererse hay que cuidarse. La prevención también es cuidado personal y es amor personal, ¿no? Y a todos esos, sobre todo heteros, que dicen yo no me disfrazo y no me pongo un preservativo, pues conmigo no podrá ser. Totalmente. Y ya está, ¿no? No, y no pasa nada. Si la seguridad es lo más importante. Claro. Algo que cada día igual se nota menos, ¿no? Sí, porque es que parece que no nos va a pasar. A nosotras ¿Hasta no qué nos pasa? va a pasar, a nosotros no nos va a pasar. Y a nosotros nos pasa como a todo el mundo. Antes, cuando había más desconocimiento, nos llegaban las chavalitas y los chavalitos, después de dar el taller de educación sexual, nos venían y nos preguntaban, ¿no? Pero Lourdes o Merche, ¿no? Que es mi socia y tal, pero la primera vez no te puedes quedar embarazada, ¿no? Y yo siempre les decía, ¿tú la primera vez que te comes un pastel, esos azúcares no los asimilas? Sí, ¿verdad? Pues esto es igual. Y eso del entro un poquito y luego me pongo el preservativo, antes de llover, chispea. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igual es que a día de hoy hay mucha información, pero no sabemos gestionarla. Hay mucha información sin educación. Y eso no informa de forma. Tenemos que educar. Y hay que educar desde casa. ¿Y cómo puede ser esa educación efectiva, tanto desde casa como igual en centros escolares? Yo recuerdo que yo sí tuve una clase de educación sexual en toda mi educación en general, primaria, secundaria y bachillerato. Y te puedo decir que no recuerdo nada de lo que me dijeron ese día. Y si solo tuviste una, me atrevo a decir que os hablaron de los métodos anticonceptivos y a lo mejor de las enfermedades de transmisión sexual. Porque parece que es lo único que importa. Que es lo único, ¿no? Y hay tanto, ¿no? Tanto donde cavar. Está el placer. Está el placer. Está el encuentro. Parece que en esta sociedad solo podemos sufrir. Podemos contar lo malo. Mira, tú imagínate con una amiga y te pregunta, ¿qué tal? Y dices, ¡jo! Súper, tía, estamos haciendo un programa súper chulo, no sé qué, con invitados y tal, y no sé qué, y mi pareja, joe, qué bien, he encontrado a alguien que me quiere mucho, qué tal y qué cual. El otro se queda así y dice, joder, vaya petarda esta. En cambio le dices, fatal. Y es, fatal. Cuéntame, dime, no sé qué. Exacto, es así. Vende lo chungo, vende la carnaza. No, vende lo guay. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que cambiar. El placer es importante. Te operan, te vacían, te hacen una histerectomía completa, te provocan una menopausia precoz. O sea, tus hormonas caen, el estrógeno abajo, te has quedado sin deseo, te has quedado sin lubricación y tal. Y lo único de lo que se preocupa la medicina, de momento y hasta ahora, es de salvarte la vida, que está muy bien. Pero ayúdame a que también pueda vivir seguir gusto, ¿no? sintiendo y disfrutando y gozando, ¿no? Dime que utilice dilatadores mientras me está radiando, si me está radiando mi útero, que utilice los dilatadores para que no se me quede aquello mal, ¿no? Dime que continúe con una vida sexual activa, que lo intente aunque no tenga ganas. Venga, inténtalo, utiliza un vibrador, utiliza tal para favorecer.
tu placer, tu tal, ¿no? Los hombres cuando son operados de la próstata, pues si pierden la erección, bueno, les hemos salvado la vida, que sí, que lo primero es la vida, pero que también la sexualidad es importante, ¿no? Que es muy importante, que es que somos. El disfrutar también, o sea, es que vivir sin poder disfrutar de nuestro propio cuerpo, ¿no? Claro. Es como vivir condenado, ¿no? De no poder disfrutar de nosotros mismos. Exactamente. Entonces todo eso es muy importante, el que podamos seguir manteniéndolo, ¿no? Es como, ¿no? Igual lo que decías tú, que en la medicina a día de hoy de momento se prioriza el salvar la vida, pero se tiene muy poco en cuenta, pues como decíamos, igual a la hora de tomar también los anticonceptivos de vía oral, no se tiene en cuenta todos esos efectos secundarios. ¿Por qué no se está buscando algo alternativo que no te esté pudriendo por dentro, por así decirlo, ¿no? Porque generalmente somos nosotras las que lo tomamos. Entonces, nosotras importamos menos. Y es así. A 2025 nosotras seguimos importando menos. Nosotras deberíamos de tener medicamentos gratuitos a los que pudiésemos acceder desde Seguridad Social. Y muchos, toda la terapia hormonal sustitutiva, generalmente si es tal, te la tienes que pagar. Los tratamientos para la próstata están incluidos. Entonces, lo nuestro no está incluido. Claro. No está incluido. No está incluido. La mujer importa menos. Se investiga muchísimo menos en los problemas de cuando nos duele tanto la regla. ¿Por qué no hay ya un medicamento específico para eso? ¿Y por qué duele tanto la regla, no? O sea, generalmente pues ¿realmente hay tanto dolor o puede estar eso gestionado o ha podido haber salido de otro tratamiento que igual te has dado de otra cosa? A ver, todo influye, ¿no? Todo influye. Es también emocional, cómo vivas tu identidad como mujer. Eso también influye en cómo vives tú tu regla, con lo cual duele más o duele menos, ¿vale? También influye, pues, si tú tienes, digamos, el endometrio más ahí agarradito y cuesta más que caiga en la regla o tal, ¿no? Entonces, todo eso también influye. Y luego que no tenemos medicación específica, ¿no? ¿Vale? Ahora se está empezando a considerar la baja por el dolor menstrual cuando es insoportable, ¿no? Hay chicas que se marean, que se marean, que les duele mogollón y tal, y eso no es histeria. Eso no es histeria, eso es dolor menstrual. Y ya está, y deberíamos de investigar más en las cosas que nos pasan también a nosotras. Pero la mujer sigue siendo después del hombre. Y ya está. De las investigadoras se habla menos, conocemos a todos los investigadores, pero las investigadoras, ¿no? Madame Curie, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la chica esta, la señora, que se dedicó toda su vida a lo que es los protones, los no sé qué, no sé cuánto, y murió por radiación, ¿no? Por radiación, porque ya estaba utilizando todo eso, investigando. Pero hablamos de Einstein, hablamos de tal, lo damos en los colegios. La mujer siempre pasa a un segundo plano, las escritoras, todo. Totalmente, y eso se nota también en la sexualidad, en las relaciones. Te quería preguntar también un poquito sobre esto, el cómo la pornografía puede afectar en cómo se ve la sexualidad. Esto también es un tema... La pornografía es terrible, es terrible. Es la objetivación del cuerpo femenino, hablo de pornografía con mujeres, de heteros sobre todo, ¿vale? Es la objetivación del cuerpo femenino. Eres un objeto que eres utilizado, y todo es genitalidad y todo es coitalidad. En la pornografía homosexual, entre chicos, también todo es coitalidad o genitalidad. Es verdad que la pornografía está orientada a eso, ¿vale? Está muy orientada, pero es un uso constante del cuerpo de la mujer, constante. O sea, yo siempre digo, ¿no?
Si por el ombligo pudiesen penetrar o por la oreja, también. O sea, es todo, solo los agujeros. Solo los agujeros. Por aquí, por allí, por el otro lado, tal. Jolín, no hay una pornografía donde se recreen en el cuerpo, donde haya historia. Está hecha para el hombre, visual. Nosotras somos más del tacto, del oído, que nos digan cosas, que todo eso, ¿no? Nos gusta todas esas cosas, ¿no? Y nosotras, yo te comentaba al principio, antes de estar ante las cámaras y tal, ¿no? Que para, vamos a decirlo así, ¿no? A lo bestia, ¿no? Y generalizando, claro, siempre estamos generalizando, para follarse una mujer a la noche en la cama, vamos a decir a la noche y en la cama, que puede ser en el sofá y en la ducha y al de día, pero para decirlo de una manera así, para follarte una mujer a la noche, le tienes que hacer el amor durante el día. No somos tan fáciles, entre comillas, como los chicos. Su testosterona les predispone también a tener más deseo. Y a ellos, socialmente, si tienes deseo y follas mucho y tal, eres un gran tío, eres un machito, eres un tal, eres un cual. A nosotras, si follamos mucho, si tenemos muchas relaciones, somos unas putas. Sí. Entonces, cuidadito. Yo me acuerdo que, pues, imaginaros lo que me encontré en la calle, ¿no? Como yo digo, todavía estoy en el mercado de la carne, en el meat market, ¿no? En el duro meat market, y te viene un tío y te dice, un tío, y a veces amigas, y te dice un tío, no, yo es que con una tía que no folla conmigo la primera noche, vamos, como pareja no la quiero. Y yo le digo, yo es que a un tío que no aceptase follar la primera noche, si es que me apetece, o que acepte, pero que luego me devalúe, es que no le quiero en mi vida. Yo no quiero una persona con esa rigidez mental. O sea, tú puedes follar cuando te dé la gana, claro, y eso es. Pero tú, si follas el primer día, eres una puta. Eso. Es que se escucha mucho ese discurso, ¿no? O sea, pero yo no quiero estar con una mujer que haya estado con muchas personas. Ah, pero tú sí puedes hacerlo. Claro. ¿Y por qué es diferente? Es que por el tema de la maternidad, de la virginidad de la mujer, la maternidad nos purifica. Es como que, joder, somos madres, tal, no sé qué. Hay muchos hombres que pierden el deseo cuando las mujeres están embarazadas, por esa imagen, por la imagen que tiene de la virginidad, ¿no? De tienes una vida dentro, de yo no, ya no te toco. Joder, a ver si voy a hacerle daño al bebé. A ver, no, yo ahora tú eres... Vamos, intocable, sí, intocable y tal. Pero qué tonterías estamos diciendo. Si además a partir del segundo trimestre se intensifica el deseo, la leche. En el primero con el cambio y tal, dependiendo un poco cómo lo lleves. Pero en el segundo trimestre el deseo aumenta un montón. Entonces, pues todas esas cosas, ¿no? A la mujer todavía socialmente se la presiona mogollón y se la consiente mucho menos. Y es así. Y entre nosotras muchas veces también. O sea, amigas me decían, no, con un tío hay que irse a la tercera o a la cuarta, que si no, no te toma en serio. Es que yo no quiero un tío así en mi vida. Que hasta la cuarta o la quinta que voy a estar contando. Ya, sí. Joder, me puede apetecer el primer día que le veo, a lo mejor no. Igual luego el segundo no. A lo mejor el primer día no me apetece. Claro. Porque estoy a gusto y tal, y ya está, y quedo para otro día, o tal. Pero a lo mejor sí. ¿Y qué pasa? ¿Me va a poner el estigma? Sí. Hay una visión a día de hoy de eso que... A poner el... No válida para pareja. Porque disfruta de su sexualidad. ¿Estamos tontos? Totalmente. Claro. Yo siempre he dicho, el sexo es gratis. Hay que aprovecharlo. Todo lo gratis hay que aprovecharlo. Es gratis, es placentero, nos une al otro, te genera bienestar. O sea, jolines, venga. Pero nosotros en educación tenemos un lema. Y nuestro lema es, juega con tu sexualidad, no te la juegues con ella. ¿No? Desde el cuidado a ti misma o a ti mismo, desde tu protección, desde tu empoderamiento, poder decir que sí o poder decir que no. Y mira, que esto sí que quiero decirlo, sí, claro. Por si es que estamos acabando, lo que sea, ¿no? Es muy importante el cambio que ha hecho la ley
muy importante. Antes decían, el no es no. Pero muchos chicos heterosexuales, ¿no?, decían, bueno, pero a lo mejor luego el no se convierte en un sí. Y ahora he hecho un cambio muy importante que es solo el sí es sí. Y eso es importantísimo. Importantísimo. Totalmente. Y yo puedo llevar una minifalda por aquí y un escote por aquí y pintada como me dé la gana. Y tú no tienes derecho a tocarme si yo no quiero que me toques. Totalmente. Y así es. ¿No? Claro, a nosotras no se nos ocurre tocarles el paquete. No. ¿No? No, yo no suelo ir por la calle haciendo Claro, oye, que claro. igual hay gente que sí, pero Claro. no es lo común, ¿no? No es lo común. Exactamente. Totalmente. Bueno, pues cambiando un poquito de tema, Sí. de esto que estábamos tratando, sí quería saber un poco qué es lo que estáis encontrando últimamente en vuestras sesiones, en vuestras consultas. Pues mira, algo muy significativo es que estamos encontrando muchísima adicción en los chicos, ¿vale? La facilidad de los medios de comunicación con nuestro móvil en nuestra mano, ¿no? Ya no tenemos que ir a un videoclub, coger una peli y que nos vean por la pantallita, o ni siquiera en la caja, sino que antes íbamos al chico o a la chica del videoclub y le cogíamos la peli y quedaba registrado en nuestro historial qué peli cogíamos. Entonces, pero ahora tenemos pornografía en todos los lados, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en cualquier película, cachito que nos queramos bajar, nos lo podemos descargar en nuestra casa, en nuestra habitación, nuestros hijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que se facilite mucho, que aumente mucho el estímulo para excitarte. Entonces, cada vez necesitas más estímulo, porque ahora ya necesito que sean 2 chicas y 2 chicos que estén ahí, no sé qué. Ahora necesito que se esté viendo no sé cuánto. Ahora tal. Sí, entonces, o sea, lo puedes filtrar, tú puedes elegir todo lo que quieres, pero luego, claro, tú eso no lo puedes extrapolar. Con animales, con niños, con no sé qué, con chicas gordas, con hombres gordos, con personas, vamos a decirlo así, por favor, con una tara, con un tal, con un cual. O sea, hemos visto de todo, ¿no? Entonces, eso hace que lo que tú necesitas para excitarte sea mucho mayor que lo que te ofrece tu pareja, si es que tienes pareja estable. Ya, si llevas una pareja estable, son muchos años comiendo, como yo digo, ¿no?, unos garbanzos deliciosos, pero día tras día, día tras día. Cualquier lenteja churruscada te llama más la atención. Entonces, la pornografía pasa eso, que te aumenta mucho el estímulo y tus garbancitos ricos ya no te atraen tanto. Y entonces acabamos no solo ya en la pornografía, sino quedando con personas, porque es tan fácil. Meet, Tinder, Badoo, Bumble, no sé qué. Es tan fácil. Es tan fácil echar un polvo. Claro. Tan fácil hoy en día que, y es una frase mía, desde que el sexo se ha hecho fácil, el amor se ha hecho difícil. Entonces, todo el rato aumentamos nuestros estímulos, queremos más. Entonces, hemos llegado a encontrar personas. Bueno, el caso más grave que yo he tenido en la consulta era de un chico que le gustaban los niños, también es verdad, ¿vale? Pero que cuando sus padres se iban al pueblo, los fines de semana, él se encerraba en casa y se quedaba todo el día, persiana bajada, sin comer, prácticamente sin beber, allí masturbándose, recreando la masturbación, alargándola para eyacular. Entonces, estaba esquelético. O sea, yo le puse una dieta en consulta. Tienes que comer esto. O sea, es que estás fatal. Sí, ¿hasta qué punto puede afectarnos mentalmente también el mal uso de la sexualidad, ¿no? Chicos que quedan con chicos, porque es más fácil quedar con un chico que con una chica, no siendo en principio gays, ¿vale? Y se la chupan a él, le masturban y tal, y se van para su casa. A ellos no se dejan, no penetran, no le hacen nada al otro, pero como es más fácil hacen eso, porque necesitan sexo y ya morboso o con trans o con tal o con cual, ¿no? Sí. O sea, se nos ha ido la pinza. Se nos ha ido de las manos, ¿no? Se nos ha ido la pinza, hemos perdido el norte.
Madre mía. Bueno, pues Sí. antes de terminar vamos a darle un par de pinceladas rápidas a todo el tema de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que también es un tema que da Sí, para largo, pero más o menos cuando la gente se empezó a concienciar, cuando la sociedad se empezó a dar cuenta de la importancia de estas infecciones y cómo de enterados estamos realmente. O sea, ¿realmente Ya. sabemos de esas infecciones? Pues mira, la gente se empieza a enterar a raíz de la sífilis, ¿vale? En siglo, no sé, por el 12, 14, por ahí, con la sífilis, ¿vale? De que hay cosas que se transmiten sexualmente, porque aquello fue en España, en Francia, en tal, fue muy gordo, ¿no? Entonces, todo empieza un poco así, pero se consideraba un castigo divino, ¿vale? Luego nos llegan los años 80 y 90 el SIDA, ¿vale? Y entonces ahí ya se empieza a concienciar la gente de que hay enfermedades que se transmiten sexualmente, ¿no? Al principio se hablaba de grupos de riesgo, ¿no? Los hemofílicos, los gays y tal, ¿no? Y entonces se estigmatizó muchísimo a la población gay, muchísimo. Fue súper duro, ¿eh? Y además, como era una enfermedad mortal, ¿no? Que tal, y que se contagiaba, pues la gente, pues bueno, no querían trabajar con alguien que tuviese SIDA, con alguien no querían tener relaciones, claro está, no querían no sé qué, no querían tal, o sea, fueron estigmatizados y rechazados socialmente. Después se empezó a hablar de que no eran los grupos de riesgo, sino las conductas de riesgo. Y entonces ahí ya, como son las conductas y no los grupos, ostras, todos y todas estamos expuestos. Claro. Y entonces, todas y todas nos tenemos que prevenir. ¿Por qué? Porque da igual, nos podemos contagiar. Entonces ya empieza el uso masivo del preservativo como método de barrera. Claro. Que ahí bien, pero fantástico, ha habido... pero se ha cobrado muchas vidas. Sí. ¿Eh? Y en los últimos años ha habido, sí que es verdad, mayor contagio de muchas de las enfermedades más comunes, como pueden ser la gonorrea, la sífilis. Sí. ¿Y por qué? Si hubo esta conciencia y cada vez estamos más preparados y cada vez tenemos más información, ¿qué es lo que está pasando para que no seamos más irresponsables? Que no tenemos la suficiente educación, que mucha información pero con poca educación. Y luego enfermedades que estaban erradicadas en Europa con la inmigración, que bienvenida sea, ¿vale? Pero con la inmigración de personas de países donde no han sido vacunados, pues han vuelto a aparecer. La sífilis estaba erradicada y ahora mismo hay sífilis. No es culpa de ellos, es culpa nuestra, del primer mundo, que como ellos eran el tercero, no les vacunamos. No tenían medios para hacerlo. Pero como es allí, claro, no nos es allí, importa. no nos importa. Hasta que vuelve. Hasta que nos viene. Nos reíamos del COVID en China. Nos reíamos. ¿Y vino? Y vino. Claro. Es que hasta que no nos demos cuenta de que somos un único mundo, pues nos van a pasar muchas cosas de estas. Y para terminar así un poquito rapidito, ¿cómo una persona se puede chequear? ¿Dónde se puede hacer un chequeo para saber de estas infecciones? Tenemos centros especializados por Osakidecha de ITS, ¿vale? Entonces, tú vas al médico de cabecera y le puedes decir, por favor, me gustaría hacerme una prueba de ITS. Y te hacen una analítica, la orina, la prueba, el papiloma, lo que tú quieras. Luego ha salido una vacuna para el papiloma que ya cubre muchos tipos de papiloma. O sea, también van saliendo cositas. Entonces está bien, está bien. Lo que pasa es que, pues bueno, hay mucha gente que se cree que a él no le va a pasar. Que se cree. Yeah. Yo lo que les digo a mis amigas es, chicas, cuidaros mucho, porque si os cuidáis vosotras me estáis cuidando a mí. Porque Bilbao es muy pequeño y probablemente con ese que has estado tú hace 2 años esté yo dentro de 1 o dentro de no sé qué. Entonces, tú cuídate que me estás cuidando. Nos cuidamos todos con todos. Nos cuidamos todos con todos. Totalmente. Bueno, pues ya así. Para terminar, ¿cómo definirías tú una educación sexual eficiente ahora mismo en la sociedad? Pues yo una sexualidad eficiente la basaría en el placer, no en el miedo.
no en el miedo. Y eso no significa no vamos a prevenir, pero no basada en el miedo. Es como siempre dramático. Entonces, la eficiencia para mí es que podamos disfrutar, que nos den un antidepresivo, que no nos baje nuestro deseo, que nos den una medicación si la necesitamos, que no afecte tanto a la sexualidad, que nos digan que podemos disfrutar de nuestro cuerpo, que no es pecado, que nuestro cuerpo es bonito, que es digno de enseñarse, estemos gordos, con las tetas caídas, con el culo no sé cómo grasoso, que da igual, que el cuerpo es bello y que es mostrable en la playa, en no sé dónde, y que nos puede dar mucho placer, que también nos da dolor cuando nos duele, pero también nos da mucho placer. Y yo creo que esa es la eficacia, ¿no? Un poco basarla en el placer y no dramatizarla, en el tabú, en la culpa, en la represión, en el tal. Y luego, por supuesto, con la base de prevención y demás, ¿no? Muy bien, Lourdes. Pues muchísimas gracias por haber venido a este capítulo de Visibilicemos y a vosotros por estar otro día más aquí con nosotros en A Club y os esperamos en el siguiente.